¿Por qué te cuesta orar o adorar en ciertos lugares? ¿Es espiritual? Voy a comenzar con una confesión directa, sin rodeos. Hay lugares donde, por más que lo intento, no puedo orar. Hay casas donde mi boca se seca cuando quiero adorar. Hay ambientes donde empiezo a hablar con Dios y de pronto mi mente se llena de distracciones absurdas, bostezos, sueño, incomodidad, pensamientos que no tienen nada que ver. Y durante mucho tiempo pensé que era pura psicología, simple falta de concentración, hasta que entendí algo que cambió para siempre mi manera de ver el mundo. No es solo que a ti te falte disciplina, no es solo que estés cansado, no es solo que te distraiga el ruido o el celular. Hay lugares donde te cuesta orar o adorar porque el problema no es solamente tuyo, es del ambiente, es de la atmósfera, es espiritual. Y quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que voy a contarte en este video va a ponerle nombre a cosas que has sentido toda tu vida y nunca supiste cómo explicar. Vas a entender por qué en ciertos sitios tu espíritu se apaga, por qué en otros se enguaibi. Quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que voy a contarte en este video va a ponerle nombre a cosas que has sentido toda tu vida y nunca supiste cómo explicar. Vas a entender por qué en ciertos sitios tu espíritu se apaga, por qué en otros se enciende con facilidad, por qué hay casas donde todo fluye y otras donde todo se bloquea. Y sobre todo, vas a descubrir qué hacer para cambiar esa atmósfera, aunque nadie a tu alrededor crea en lo espiritual. Mientras escuchas estas palabras, quiero que hagas algo muy simple. Piensa en ese lugar específico donde más se te dificulta orar o adorar. No me digas que en todos lados, porque eso no es del todo cierto. Hay un sitio en particular, una casa, un cuarto, una iglesia, un trabajo, donde sientes como si hubiera algo pesado, algo que no ves, pero que te oprime. Tenlo en mente porque lo vamos a exponer juntos delante de la luz. Desde hace tiempo vengo observando un patrón que se repite una y otra vez. Me pasa a mí y le pasa a muchas personas con las que he hablado. Entro a ciertos lugares y sin que nadie diga una palabra, siento paz. Un descanso interno difícil de explicar. Es como si el alma soltara un suspiro que tenía atrapado desde hace años. Pero también hay otros lugares donde el cuerpo está quieto y el corazón está en guerra. Te ha pasado. Entras, te sientas y de repente tienes pensamientos raros, incomodidad, ganas de irte, una resistencia interna a orar, a cantar, a levantar las manos, a concentrarte en Dios. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. La Biblia no evita este tema, no lo oculta, no lo suaviza. Enseña con claridad que no solo lidias con situaciones visibles, sino con realidades espirituales que rodean personas, familias y territorios. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, se declara que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Lo que significa que detrás de ambientes que se sienten pesados, hostiles a la presencia de Dios, muchas veces hay algo más que mala vibra. Hay resistencia espiritual real. Quiero que te fijes en algo. No en teoría, sino en tu experiencia. Hay lugares donde puedes hablar de todo, menos de Dios. Puedes reír, chismear, discutir de política, de deportes, de series, de dinero. Pero basta que intentes mencionar a Cristo, sugerir una oración, proponer un momento de adoración y el ambiente se tensa. Alguien se incomoda. Otro cambia de tema. Otro se burla. Y dentro de ti se levanta una sensación de que mejor te callas, que no vale la pena, que no quieres problemas. Eso no es casualidad, eso no es solo carácter de la gente. Muchas veces es resultado de años de construir en ese lugar una atmósfera donde Dios es ignorado, resistido o sustituido por otras cosas. Cada conversación, cada decisión, cada pecado oculto, cada práctica espiritual oscura va impregnando el ambiente hasta que el lugar mismo parece tener una memoria que rechaza la presencia de Dios.
La Escritura muestra este principio de manera impresionante. En los Evangelios se cuenta que Jesús llegó a su propia tierra, el pueblo donde se había criado. Entró en la sinagoga, enseñó, pero el ambiente no lo honró. La gente lo vio como uno más, como el hijo del carpintero. El resultado fue devastador. El texto dice que no pudo hacer allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Evangelio de Mateo capítulo 13. Es decir, el Hijo de Dios estaba presente, con todo su poder, pero la atmósfera espiritual de incredulidad levantó una barrera. Piensa bien en lo que esto implica. No era un problema de poder. Jesús tenía todo el poder. Era un problema de ambiente, un ambiente cargado de incredulidad, de familiaridad, de menosprecio. Y en esa atmósfera, orar, adorar, recibir, se volvía casi imposible. Si eso le pasó a personas que tenían a Jesús físicamente frente a ellos, ¿cómo no te va a pasar a ti y a mí en lugares que llevan años levantando muros espirituales contra Dios? Quiero que hagamos un ejercicio juntos. Mientras sigues viendo este video, quiero que vayas a los comentarios y escribas el tipo de lugar donde más batallas para orar. No pongas nombres propios, solo describe. Por ejemplo, mi casa, la casa de un familiar, mi trabajo, cierta congregación, el cuarto donde duermo, la habitación de alguien. Escríbelo con tus palabras. Hazlo ahora mismo. Esa simple acción es como encender una luz sobre ese lugar en el mundo espiritual y reconocer que algo allí no está bien. Ahora déjame llevarte un poco más profundo. La Biblia enseña que los lugares pueden ser marcados espiritualmente. Hay territorios donde Dios establece altares de encuentro y hay territorios donde se levantan altares de otro tipo, dedicados a lo oculto, a la idolatría, al pecado persistente. Cuando Jacob huye y tiene un sueño en el que ve una escalera que llega hasta el cielo y ángeles que suben y bajan, despierta y dice: este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Libro de Génesis capítulo 28. No lo dijo porque el paisaje fuera diferente. Lo dijo porque el cielo se le había abierto allí. Ese día Jacob marcó ese sitio, lo ungió, hizo un voto. Reconoció que el lugar había sido portal de algo espiritual. Desde entonces entendemos una verdad poderosa. Hay lugares que se convierten en puertas. Puertas a lo divino, puertas a lo oscuro, puertas a lo que gobierna el corazón de quienes habitan allí. Ahora imagina una casa donde se ha normalizado la mentira, el adulterio, la pornografía, la violencia verbal o física, el odio, la amargura. Aun cuando nadie haga ritos visibles, cada acto pecaminoso repetido abre grietas espirituales. Esas grietas se llenan de oscuridad. El ambiente se vuelve denso. Y sin que nadie lo nombre, el lugar se convierte en un altar desordenado donde Dios no es bienvenido. Luego llegas tú, con tu deseo de orar, y te preguntas por qué te cuesta tanto concentrarte. No eres tú solamente, es el ambiente hablando. Al revés, piensa en ese cuarto sencillo, tal vez pequeño, donde alguien se ha arrodillado tarde tras tarde para buscar a Dios. Tal vez no hay muebles lujosos ni decoración perfecta, pero hay lágrimas secas en el piso, hay alabanzas que quedaron flotando en la memoria del lugar, hay confesiones sinceras. Ese espacio está impregnado de algo. Cuando entras, aunque no sepas la historia, sientes paz. Te es más fácil orar, adorar, cantar. Tu espíritu se alinea rápido. Por eso el salmista decía que amaba la casa donde habita la gloria de Dios, Salmo capítulo 26. No hablaba solo de paredes, hablaba de atmósfera, del aroma espiritual que deja una vida de búsqueda constante. Lo tremendo es que esto no se limita a casas y cuartos. También pasa en congregaciones enteras. Tal vez alguna vez llegaste a un lugar de reunión donde la música era excelente, las luces impresionantes, la estructura perfecta, pero algo dentro de ti estaba seco. Levantabas las manos y te sentías actuando. Cantabas, pero las palabras chocaban contra un techo invisible. No podías llorar, no podías abrir el corazón, no podías rendirte. Salías igual o peor que como entraste. O tal vez te pasó lo contrario. Entraste a una congregación sencilla, sin grandes recursos, quizá con un sonido imperfecto, pero apenas comenzaron a adorar, algo rompió dentro de ti. Te fue casi imposible contener las lágrimas.
Sentías que una mano suave pero firme te envolvía por dentro. En ese lugar, orar era fácil, adorar era natural. La atmósfera te empujaba hacia Dios en lugar de alejarte. La diferencia no estaba en la estética, estaba en el ambiente espiritual. Y aunque muchos prefieren ignorarlo, la realidad es que ningún lugar es neutral. Hasta aquí quizá ya se encendió una alarma en tu corazón. Estás empezando a recordar sitios específicos donde sientes que tu espíritu se apaga. Estás pensando en habitaciones donde tu mente se llena de pensamientos sucios en cuanto intentas orar. Estás recordando mesas donde cada conversación sobre Dios se vuelve discusión, burla o rechazo. Y sientes un pequeño temblor interno al reconocer que sí, es cierto, hay algo raro ahí. Quiero que aproveches este momento de lucidez. Ve de nuevo a la caja de comentarios y escribe algo muy concreto, con valentía. Escribe una frase como esta, adaptada a tu realidad. Reconozco que en cierto lugar de mi vida la atmósfera espiritual me apaga y quiero que Dios la cambie. No tienes que dar detalles íntimos, pero sí tienes que nombrar esa realidad delante del cielo. Ese comentario es un acto profético, porque pone a la luz lo que el enemigo prefiere mantener oculto. Ahora, quizá te estés preguntando algo muy lógico. Si la atmósfera de un lugar puede bloquear o facilitar la oración y la adoración, ¿estoy condenado a sufrir en esos ambientes para siempre? La respuesta es no. Y esa es la parte que el enemigo no quiere que entiendas. La Biblia muestra que así como hay lugares marcados por la oscuridad, también hay hombres y mujeres que, cargados de la presencia de Dios, se convierten en portadores de luz capaces de cambiar ambientes enteros. Donde ellos pisan, algo cambia. Donde ellos adoran, la atmósfera se limpia. Donde ellos oran, las cadenas invisibles comienzan a romperse. En el libro de los Hechos, capítulo 16, Pablo y Silas están en una cárcel, el lugar más oscuro posible. No hay templo, no hay altar, no hay música delicada. Solo cadenas, golpes y dolor. Aún así, en ese ambiente hostil, ellos deciden cantar y orar. Lo que sucede después es sobrenatural. Las puertas se abren, las cadenas se sueltan y los demás prisioneros son impactados por esa atmósfera que se volteó a favor de Dios. ¿Sabes qué fue lo más impactante para mí cuando entendí esto? Que ese lugar, que estaba diseñado para ser espacio de castigo y opresión, se convirtió en escenario de liberación por la decisión de dos hombres que se atrevieron a adorar en medio del caos. Ese principio es brutalmente poderoso. No siempre podrás escoger los lugares donde te toca estar, pero sí puedes escoger si vas a aceptar la atmósfera como viene o la vas a confrontar con la presencia de Dios. Aquí es donde este video empieza a tocar tu historia personal con más fuerza. Has creído durante mucho tiempo que si no puedes orar en ciertos lugares es porque hay algo mal en ti. Te has acusado, te has comparado, te has llamado débil. Pero hoy el cielo te revela algo diferente. No es solo un tema de fuerza de voluntad, es un conflicto espiritual. Y en los próximos bloques voy a mostrarte, paso a paso, qué señales delatan que un lugar está contaminado espiritualmente, qué puertas se han abierto sin que nadie lo note, qué prácticas silenciosas han levantado altares que bloquean tu comunión con Dios, y cómo puede comenzar un proceso real de limpieza y transformación de atmósferas. Si has llegado hasta aquí, hay algo importante que necesito que hagas antes de que sigamos. No lo postergues. Ve a los comentarios y escribe con honestidad. Quiero aprender a discernir las atmósferas espirituales y a cambiarlas con la presencia de Dios. Escribe esa frase como una declaración, porque este no será un video solo de información. Será un entrenamiento espiritual para que entiendas qué está pasando a tu alrededor y seas equipado para hacer algo al respecto. En el próximo bloque voy a contarte el día exacto en que descubrí, de la forma más brutal, que un lugar hermoso por fuera puede estar infestado por dentro. Te voy a llevar a una casa donde parecía que todo estaba bien, donde la decoración era impecable, donde la gente sonreía, pero donde orar era casi imposible, porque lo que se movía en lo invisible era otra cosa. Y cuando veas lo que encontré allí, vas a mirar ciertos espacios de tu propia vida con otros ojos. Y quizá te atrevas, por primera vez, a decir en voz alta que lo que has sentido siempre,
Esa incomodidad, esa resistencia, esa opresión no era imaginación. Era una batalla espiritual real que desde hoy ya no te encontrará desarmado. Ese día en el que entendí todo de la forma más brutal no fue dentro de una iglesia, ni en una campaña, ni en una vigilia. Fue en una casa hermosa. Una casa que, si tú la hubieras visto por fuera, jamás habrías sospechado lo que se movía por dentro. Fachada impecable, jardín cuidado, muebles elegantes, cuadros en la pared, olor a hogar bien mantenido. Pero en el mundo espiritual, aquel lugar era un campo de batalla que llevaba años activo. Yo no lo sabía todavía. Lo descubrí cuando intenté orar allí. Me habían invitado a visitar a una familia. Por fuera todo se veía perfecto. Redes sociales llenas de fotos sonriendo, frases motivacionales, celebraciones. En persona también se notaba cierto orden. Nada tirado, nada roto, nada evidente. Pero apenas crucé la puerta, sentí algo que no cuadraba. Mi mente comenzó a dispersarse sin razón. Me costaba mantener el hilo de la conversación. El ambiente era denso, pesado, como si hubiera una presión invisible en el aire. Nos sentamos en la sala, hablamos de cosas comunes, trabajo, estudios, noticias, planes. Pero en el fondo yo sentía que estaba rodeado de una tristeza silenciosa, como si las paredes hubieran escuchado demasiadas discusiones, demasiados gritos ahogados, demasiados pensamientos de rendirse. Los rostros sonreían, pero los ojos tenían un brillo apagado. En un momento, uno de ellos, con toda sinceridad, me dijo estas palabras que nunca olvidé. Contó que cuando intentaban orar en casa, algo extraño pasaba. Comenzaban bien, pero de pronto se dormían, se molestaban entre ellos, discutían por tonterías, se distraían con cualquier ruido mínimo. Decían que leer la Biblia se hacía casi imposible allí mismo. Aburrimiento extremo, pesadez. Como si una fuerza invisible les apagara el deseo en cuestión de instantes. Yo los escuché, sin minimizarlo, porque eso mismo me estaba pasando a mí desde que llegué. Tenía ganas de proponer un momento de oración, pero cada vez que la idea subía a mi mente, algo en el ambiente me decía más tarde, no ahora, no vale la pena. Y ahí fue cuando supe que no estaba lidiando con simple cansancio. Había algo en esa casa que oprimía lo espiritual. Algo que no quería que se levantara una oración genuina. Quiero que escuches esto con calma, porque tal vez te identifiques. La familia me dijo que, curiosamente, cuando iban a otro lugar, a la casa de alguien más, a un retiro, a una congregación, podían orar sin problema. Incluso adoraban con libertad. Pero volvían a su casa y todo se bloqueaba otra vez. Ellos creían que el problema eran ellos, que Dios no los escuchaba allí, que estaban secos. Lo que no sabían era que su casa se había convertido en un ambiente espiritualmente cargado. Les pedí, con respeto, que me contaran la historia del lugar. No los detalles íntimos, sino los momentos clave. Poco a poco salieron cosas a la luz. En esa casa se habían vivido temporadas de peleas intensas. Gritos, insultos, amenazas de divorcio, malas palabras lanzadas como cuchillos. En algún momento, uno de los miembros comenzó a llenar el espacio con contenido oscuro. Películas cargadas de violencia espiritual, música dedicada abiertamente a lo oculto, imágenes que glorificaban la sensualidad y la destrucción. No eran cosas inocentes. Todo tenía mensaje, todo tenía carga. También, durante una etapa de desesperación, alguien había empezado a traer objetos supuestamente de buena suerte. Amuletos, figuras, adornos que, según le habían dicho, traían protección, prosperidad, equilibrio energético. Nadie lo vio como algo grave. Eran solo detalles decorativos con un toque esotérico, decían. Pero en lo espiritual estaban levantando pequeños altares a aquello que no era Dios. Con los años, la casa se volvió un archivo de dolor. Palabras duras que nunca se deshicieron, cosas rotas en discusiones, lágrimas no sanadas. En vez de tratarlo, todos aprendieron a disimular. Pintaron paredes, compraron muebles nuevos, cambiaron cortinas. El exterior se renovó, pero la atmósfera seguía igual. Mientras me contaban todo eso, un pasaje vino a mi mente con fuerza.
En el libro de Proverbios se dice que en la casa del justo hay gran tesoro, pero en las ganancias del impío hay turbación. Proverbios capítulo 15. Y entendí que el problema no eran los muebles, era lo que se había permitido entrar en lo espiritual. Les propuse algo sencillo. Les dije que, si de verdad querían entender qué estaba pasando, fuéramos habitación por habitación, pidiéndole al Espíritu Santo que nos mostrara cualquier cosa que estuviera marcando negativamente el ambiente. No como superstición, sino como limpieza honesta. Ellos aceptaron y lo que comenzó a salir fue muy revelador. En la sala, casi de inmediato, el Señor señaló la televisión. No el aparato en sí, sino lo que se había reproducido tantas veces. Películas que glorificaban la violencia extrema, series donde el adulterio era normal, contenidos donde se exaltaba lo oscuro, lo perverso, lo demoníaco como entretenimiento. Comprendí entonces por qué, cada vez que intentaban orar allí, la mente se inundaba de imágenes y recuerdos que los desconcentraban. La atmósfera estaba saturada de escenas que deshonraban a Dios. Pasamos a un cuarto. Allí, en un estante, había libros y objetos de espiritualidad mezclada. Manuales de magia blanca, amuletos supuestamente protectores, figuras de entidades extrañas. Nadie les había hecho ceremonias complicadas, pero su presencia constante había abierto una puerta. Ese lugar se había convertido, sin que ellos lo supieran, en un altar paralelo. Un altar que gritaba en lo invisible que allí había espacio para otras fuentes de poder, además de Dios. Al entrar a otra habitación, el ambiente cambió aún más. Sentí un peso más fuerte. Había recuerdos de una relación pasada, fotos, regalos, objetos cargados de memoria emocional. Allí se habían vivido escenas de pecado oculto, de mentira, de doble vida. Nadie lo comentaba, pero la habitación lo recordaba todo. Cada vez que alguien intentaba orar ahí, esa memoria espiritual se levantaba como una pared. Quiero que te detengas un momento y pienses en tus propios espacios. ¿Tienes algún lugar así? Una habitación llena de recuerdos de pecado que nunca trataste delante de Dios. Un rincón lleno de objetos que tienen carga espiritual oscura. Un espacio donde se han hablado palabras de odio, de maldición, de derrota, tantas veces que el aire mismo parece impregnado de ello. No es exageración, lo que se repite se queda, lo que se tolera se instala, lo que se honra se fortalece. La familia se quedó en silencio mientras recorríamos la casa. No los acusé, no los señalé, pero la luz de Dios estaba exponiendo cosas. Yo podía ver en sus ojos la mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por darse cuenta de lo que habían permitido. Alivio por descubrir que el problema no era que Dios no los amara, sino que el ambiente había sido contaminado y por eso la oración se volvía tan difícil. Quiero que lo escuches bien. A veces no es que Dios no te escuche, es que hay demasiadas voces compitiendo en el espacio donde intentas buscarlo. Voces de videos, de música, de pecados no confrontados, de objetos dedicados a otras cosas, de palabras mal dichas que nunca pediste perdón. En ese momento entendí algo que quiero regalarte hoy como una llave espiritual. No puedes cambiar el pasado de un lugar, pero sí puedes rededicarlo. Puedes consagrar de nuevo tu casa, tu cuarto, tu espacio, aunque haya estado años bajo otra atmósfera. Dios no rehúye lugares contaminados. Él se especializa en entrar justo allí y convertirlos en altares de su presencia si alguien se lo pide de todo corazón. Pero antes de decirte cómo, necesito que des un paso de sinceridad. Escribe ahora mismo en los comentarios una frase corta, pero real. Algo como esto: reconozco que he permitido cosas en mis espacios que afectan mi vida espiritual y quiero que Dios los limpie. No hace falta que entres en detalles públicos que no quieras expresar, pero sí necesitas admitir delante del cielo que ya no quieres vivir en esa mezcla. Cuando la familia donde yo estaba dio ese paso, algo comenzó a moverse. No fue dramático, fue profundo. Tomamos tiempo para orar juntos. No una oración decorativa, sino una conversación seria con Dios. Fuimos habitación por habitación, confesando lo que se había hecho allí,
renunciando a todo aquello que no le honraba, pidiéndole al Señor que llenara cada espacio con su presencia. No había música de fondo, no había ambiente perfecto, solo sinceridad. Comenzamos a retirar ciertos objetos, descartamos amuletos, destruimos cosas que claramente representaban lo oculto, sacamos materiales que glorificaban la oscuridad. No por religión, sino por convicción. No era miedo, era limpieza. Cada cosa que salía era como quitar una piedra de encima del pozo. Poco a poco se podía respirar mejor. Mientras lo hacíamos, en mi mente resonaban textos bíblicos donde Dios ordenaba derribar altares paganos, destruir imágenes, limpiar el territorio antes de comenzar algo nuevo. En el libro de Josué, el pueblo debía santificarse antes de cruzar el Jordán. En el libro de los Reyes, cuando algunos reyes se volvían al Señor, lo primero que hacían era derribar altares a otros dioses, limpiar el templo, restaurar la adoración. La limpieza del lugar físico acompañaba el cambio del corazón. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. La atmósfera había cambiado. ¿Sabes por qué te cuento esto con tanto detalle? Porque quiero que entiendas que lo que te pasa cuando intentas orar o adorar en ciertos lugares no es una condena, es una señal. Una señal de que hay algo en ese ambiente que necesita ser confrontado, limpiado, rededicado. Tal vez ya lo sospechabas, pero te daba miedo ponerle nombre. Temías que, si reconocías que el ambiente estaba mal, te sintieras culpable, sucio, indigno. Pero la verdad es al revés. Cuando reconoces que la atmósfera de un lugar está deformada, no estás firmando tu derrota, estás firmando el inicio de su restauración. Quiero que hagas ahora un acto profético sencillo, pero poderoso. Escribe en los comentarios con tu propio estilo algo como esto. Decido que mi casa, mi cuarto, mis espacios serán territorio de Dios y no de la oscuridad. Escríbelo con intención, no como frase repetida. Esa declaración es la forma en que comienzas a alinear tu voluntad con lo que Dios quiere hacer. En los siguientes bloques voy a ir todavía más profundo. Te voy a mostrar cómo detectar señales específicas de que un lugar está bajo opresión espiritual, cómo orar estratégicamente por tu casa, qué puertas prácticas debes cerrar, qué hábitos cambian la atmósfera sin necesidad de grandes discursos y cómo Dios puede convertir espacios que hoy te apagan en lugares donde, apenas entres, tu espíritu quiera orar y adorar de manera natural. Quiero que imagines algo conmigo. Imagina que vuelves hoy, ahora mismo, a ese lugar donde siempre te cuesta orar o adorar. Ese cuarto, esa sala, esa oficina, esa congregación donde tu espíritu se apaga. Pero esta vez no entras igual. No entras como víctima de la atmósfera, entras como alguien que ya entendió lo que está pasando detrás del telón. Entras sabiendo que ese bloqueo no es tu identidad. Es el resultado de una batalla espiritual que a partir de hoy no se peleará con tus fuerzas, sino con la presencia de Dios dentro de ti. Porque aquí viene la verdad que el enemigo ha intentado esconderte por años. Tú no eres un espectador indefenso del ambiente. Tú eres portador de ambiente, portador de atmósfera. Allí donde llegas con Cristo, vivo en ti, el territorio está frente a una elección. O se rinde a la luz, o se revela y queda expuesto. Pero nunca más vuelve a ser neutral. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios capítulo 6. Eso significa que, incluso si las paredes de un lugar están cargadas de cosas oscuras, tú entras llevando dentro de ti un templo vivo, un altar encendido, una lámpara que, aunque el enemigo quiera apagar, Dios se empeña en mantener encendida. Por eso, a partir de hoy, cada vez que sientas que en un lugar te cuesta orar o adorar, quiero que cambies una frase en tu mente. Ya no vas a decir, aquí no puedo orar. Vas a decir, aquí hay algo que se resiste, pero la presencia que llevo dentro es mayor. Quiero llevarte por pasos prácticos, no complicados, para que sepas qué hacer cuando te enfrentas a esos ambientes que te apagan por dentro. No se trata de fórmulas mágicas, se trata de principios espirituales que Dios respalda.
Primero, deja de culparte automáticamente. El enemigo ama que te acuses a ti mismo, que pienses soy débil, no sirvo, Dios está lejos. Pero ya entendiste que muchas veces la guerra está en la atmósfera. La carta a los Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es solo interna ni solo humana. Reconocer esto no te hace menos espiritual, te hace más consciente. Segundo, reconoce el ambiente, pero exalta al Dios que está por encima. Cuando entres a ese lugar, en vez de enfocarte solo en lo pesado que se siente, susúrrale a Dios algo simple, pero cargado de fe. Lo siento, sí, pero sé que tú eres Señor también sobre este lugar. Esa frase cambia el enfoque. Dejas de mirar solo la opresión y empiezas a ver al que la puede romper. No necesitas gritar ni hacer un escándalo. Basta con comenzar a susurrar el nombre de Jesús, a declarar en voz baja que ese lugar le pertenece, a romper el acuerdo con todo lo que se mueve en lo oculto. Cada vez que lo haces, aunque no veas nada al principio, el ambiente escucha, las tinieblas escuchan, el cielo también. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con discernimiento. No se trata de tirar todo por fanatismo, se trata de preguntarle al Señor qué contamina la atmósfera y estar dispuesto a soltarlo. Quinto, consagra. Esa palabra suena antigua, pero es una de las más poderosas que existen. Consagrar significa apartar algo para un propósito especial. A partir de hoy, puedes tomar decisiones tan sencillas como estas. En mi cuarto, la última voz que se escucha no será la de una serie, será la de una oración. En mi sala no se hablará solo de chisme y crítica, se escucharán alabanzas, lecturas de la palabra, conversaciones que honren a Dios. En mi mesa no se gritarán maldiciones, se sembrarán palabras de vida. Puede parecer poco, pero esas pequeñas decisiones repetidas transforman la atmósfera. Así como el pecado deja huellas, la obediencia también. Lo mismo pasa con la atmósfera espiritual. Tal vez al principio solo veas cambios sutiles. Alguien se calma antes de explotar. Una discusión que iba a estallar se desvía. Una noche de insomnio se reemplaza por un sueño profundo. Un pensamiento de muerte se rompe en mitad del camino. Esa pequeña nube es evidencia de que Dios ya empezó a responder. Séptimo, entiende que tú mismo eres una atmósfera andando. Donde tú caminas, hay algo que te acompaña. Tal vez hasta hoy el ambiente que llevabas era de queja, de estrés, de desesperanza. Llegabas a un lugar y sin darte cuenta lo llenabas de preocupación, de negatividad, de palabras de muerte. Pero si permites que Dios trate primero tu interior, lo que llevarás a partir de ahora será otra cosa. La carta a los Romanos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Imagina entrar a ese lugar donde siempre te cuesta orar, llevando por dentro paz que no se rompe por cualquier cosa. Gozo que no depende del clima ni de la noticia del día. Justicia, es decir, una conciencia limpia, perdonada, que no huye de Dios. Eso, más que un discurso, es una atmósfera. Y la atmósfera que llevas dentro termina chocando con la que gobierna afuera. Tal vez tú eres la primera persona en tu familia que se atreve a decir basta. Aquí se acaba la normalidad de vivir en un ambiente que apaga a Dios. Tal vez eres el primero en tu trabajo que decide orar discretamente por ese lugar, bendecirlo en vez de maldecirlo, declarar que la voluntad de Dios puede hacerse allí aunque nadie más crea. No subestimes ese primer paso. Muchas de las historias poderosas de la Biblia comenzaron con una sola persona que dijo en mi casa, en mi ciudad, en mi generación, no vamos a seguir igual. Cuando lo hagas, vuelve a los comentarios y escribe algo como esto, ajustado a tu realidad. Declaro que la atmósfera de mi vida y de mi casa cambia a partir de hoy. No es magia, es un acuerdo entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Y ahora déjame decirte algo más profundo. Hay lugares que no podrás cambiar desde fuera, casas donde no mandas, espacios donde eres visita, no dueño, ambientes donde tu tiempo es limitado. En esos casos, el enemigo te dirá que no tienes autoridad allí, que todo lo que hagas será en vano. Pero incluso en esos contextos puedes ser luz. En la Biblia, José no comenzó con autoridad.
Fue esclavo en casa de Potifar. Sin embargo, la presencia de Dios con él hizo que todo lo que tocaba fuera prosperado. Más tarde, fue prisionero, y aún en la cárcel, la gracia de Dios sobre él cambió el ambiente. No tomó el control de las paredes, pero sí se convirtió en referencia de algo diferente. Daniel vivió en Babilonia, en tierra extraña, rodeado de idolatría. No podía limpiar los palacios de imágenes, pero sí podía decidir no contaminar su corazón. Y eso, sorprendentemente, terminó afectando la atmósfera. Reyes paganos terminaron reconociendo al Dios que Daniel adoraba. Y aquí llegamos a una de las revelaciones más importantes de todo este mensaje. Por eso la guerra es tan intensa justo allí. Por eso te da sueño, te distraes, te llenas de pensamientos que no son tuyos. Es un intento desesperado de mantener ese territorio intacto. Pero hoy el cielo te está recordando algo que puede cambiar la historia de tus espacios. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Primera carta de Juan, capítulo 4. Si estás leyendo esto con el corazón ardiendo, con recuerdos viniendo a tu mente, con una mezcla de temor y esperanza, es porque Dios está marcando este día como un punto de inflexión. Desde ahora, cada vez que entres a ese lugar donde antes te costaba tanto orar, no lo verás solo como una prisión, sino como un campo de misión. Un lugar donde la presencia de Dios está reclamando su espacio. Quiero que selles este momento de una forma muy concreta. Ve una vez más a los comentarios y escribe desde lo más profundo de tu corazón. Hoy marco este día como el inicio del cambio de atmósfera espiritual en mi vida. No es un eslogan, es un acta firmada en lo invisible. Y antes de terminar, necesito contarte algo más. Mientras preparaba este mensaje en mi interior, sentí que Dios no solo quería explicar por qué te cuesta orar en ciertos lugares, sino que quería revelarte detalles específicos que muchas veces pasan desapercibidos. Objetos, hábitos, pequeños acuerdos que parecen inofensivos pero que abren puertas enormes. Cosas que están en casas de millones de creyentes y que se han normalizado tanto que nadie sospecha su impacto espiritual. Ese próximo video se va a llamar 7 objetos ocultos en tu casa que apagan la presencia de Dios. Solo el título ya despierta algo por dentro, porque sabes que no es superstición. Sabes que hay cosas que has tolerado por costumbre, por moda, por apego emocional, que tal vez están cargadas de una atmósfera que no viene del cielo. En ese video vamos a desenmascararlas juntos, una por una. Y te garantizo que después de verlo no volverás a mirar tu casa con los mismos ojos. Si sientes que necesitas ver ese próximo mensaje, si dentro de ti hay una voz diciendo quiero ir más profundo, quiero que Dios me muestre qué hay escondido que está apagando mi vida espiritual, quiero que vayas ahora mismo a los comentarios y escribas, palabra por palabra, esta frase. Quiero ver el video 7 objetos ocultos en tu casa que apagan la presencia de Dios. Al escribirlo, no solo estás diciendo que te interesa el tema, estás diciéndole al cielo, estoy dispuesto a que me muestres cosas que he normalizado y que tú quieres limpiar. Estás abriendo la puerta para que este proceso no se quede en teoría, sino que se convierta en una transformación real de tu ambiente, de tu casa, de tu corazón. Y mientras ese próximo video llega, no olvides lo que Dios te habló hoy. La respuesta, lo sabes, comenzó hoy. Comenzó cuando decidiste creer que lo que te costaba no era tu final, sino la señal de que Dios estaba por reescribir la atmósfera espiritual de tu vida.